Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy la profe Verónica Vidal de Matemática Especializada. Decidí hacer este video porque llegamos al último tema, que es la perspectiva oblicua, y me parece que va a ser más fácil si lo hago así, con un video. Mucho más fácil que lo que me costó el último trabajo, tal vez transmitirlo en partes en fotos o mismo si hacemos un encuentro que no van a poder estar todos, es mejor que se los pase en video. Bueno, vamos a hacer la lámina número 10, ¿sí? O sea, estas van a ser las últimas láminas del año, ¿sí? La número 10 y la número 11, que la van a hacer ustedes, va a ser aplicar esta perspectiva. La perspectiva oblicua es con dos puntos de fuga, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo más simple, que es un prisma rectangular, o sea, la forma de una caja, o como si fuera la forma de un edificio también, visto desde una esquina, sería, ¿sí? El punto de vista, o sea, el espectador está desde una esquina y ve entonces la arista de la esquina más los dos lados, sería de las dos calles que salen a los dos lados, ¿sí? Entonces, para hacer esta perspectiva, lo que vamos a hacer es primero dibujar la planta, o sea, cómo se ve desde arriba y qué tamaño tiene, que va a ser un rectángulo, la alzada, ¿sí? Que es la altura, y después la planta la vamos a volver a dibujar y vamos a hacer las visuales que van hacia el punto de vista para poder determinar dónde cruzan en el plano del cuadro, ¿sí? Ahora lo van a ver. Y después, por último, trazamos la perspectiva, ¿sí? Vamos a usar, ven, este es el trabajo terminado, ¿sí? Vamos a ordenar la hoja de esta forma. Esta hoja no es del tamaño de las de ustedes, es una hoja 4, o sea que yo acá después les saco una foto y se los paso en el trabajo práctico. Están las medidas más o menos para la hoja que ustedes van a utilizar, ¿sí? Pero más o menos la distribución va a ser esta. O sea que ahora vamos a empezar a dibujar esto que sería planta y alzada, y después la planta con las visuales, y por último la perspectiva, que es lo que está arriba. O sea que vamos a empezar a dibujar desde abajo hacia arriba, ¿sí? Bueno, me pongo los anteojos, a ver dónde está. Acá tengo una pizarra medio chiquita, vamos a tratar de que entre todo y que se vea, ¿sí? Bueno, vamos a dibujar entonces la alzada y la planta. Bueno, yo lo voy a hacer utilizando todo el espacio, ¿sí? Ustedes piensen siempre que tienen acá el rótulo también, ¿no? Bueno, yo voy a usarlo utilizando este espacio, sin medir los bordes ni nada, ¿no? Bueno, voy a hacer entonces la alzada, que es cómo se ve de frente el prisma rectangular, ¿sí? Un prisma rectangular, ya les dije, creo que ustedes lo tuvieron que construir, ¿no? Es como la forma de una caja, ¿sí? Bueno, en este caso yo les puse como que la altura, la altura de la línea de horizonte, o sea, de la vista, ¿sí? Es de 7 centímetros, ¿sí? Pero la altura del prisma es de 8, o sea que supera la altura de la vista del punto de vista, ¿sí? Del observador. Entonces vamos a dibujar primero dejando un espacio, o sea, ustedes en la hoja van a dejar un espacio más o menos desde el rótulo o desde el marco de 1 centímetro y medio, y van a hacer una línea horizontal que si quieren pueden hacer una línea horizontal entera, y después para que queden los dos, o sea, los dos gráficos más o menos a la misma altura, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo organizamos la hoja, ¿sí? No es que tiene que ser así siempre. En este caso es así porque estamos organizando la hoja para que entre todo dentro de la hoja, ¿sí?
Entonces acá de este lado voy a hacer la alzada. La alzada dijimos que tiene, entonces 7 centímetros la altura. Entonces yo voy a tomar la medida y voy a hacer de 7 ahí. Voy a trazar una línea. Acá una vertical. Y acá le pongo altura. H minúscula, ¿sí? Bueno, después, perdón, que tapo. Esperen que lo escribo bien. Esta es H, la altura. Que dijimos que, igual lo está anotado, es de 7 centímetros en este caso. Bueno, por otro lado, entonces acá tengo que dibujar la altura del cuerpo geométrico que dijimos, del prisma, que va a ser de 8 centímetros. Y el ancho también es de 8 centímetros. Entonces, en realidad, la altura, o sea, la alzada se va a ver como un cuadrado, ¿sí? Entonces voy a trazar en la base 8 centímetros y hacia arriba los 8 centímetros. ¿Sí? Esta entonces va a ser la alzada, ¿sí? Que, como ven, supera la línea esta, que es la línea de la altura, la línea de horizonte, ¿sí? Bueno, arriba, ¿sí? En forma así de columna, nos basamos en la línea que tenemos de abajo y hacemos, dejamos un centímetro, un poquito más, y hacemos la planta. La planta va a tener 5 centímetros por 8, ¿no? De ancho, igual que... Entonces hago los 5 centímetros. Acá me es fácil por eso ponerlo así como en columna, porque no tengo que medir entonces. Y acá se supone que esto va a medir 8 centímetros. ¿Sí? Entonces esta va a ser la planta. Esto siempre se hace antes de empezar a hacer un gráfico así de perspectiva, ¿sí? Siempre se empieza por las medidas, por cómo es la planta, cómo es la alzada, para después ir al proceso de perspectiva, ¿sí? Bueno, ya tenemos este gráfico, ahora vamos a hacer el de las visuales, ¿sí? El de las visuales vamos a hacerlo desde una esquina, por eso les dije, te hacen esta línea en lápiz, ¿sí? Suave en lápiz, porque es más fácil para que quede todo en la misma línea, va a quedar más prolijo, ¿sí? Bueno, entonces esta línea de este lado, más o menos, dejando desde la línea del contorno, más o menos 1,5 centímetros para adentro, vamos a ubicar un punto que va a ser el punto de vista. No sé si lo ven ahí. Voy a acercar yo un poquito la cámara, lo que pasa es que me hace sombra. A ver si puedo acercar el atril. Esto es el punto de vista, ¿sí? No sé si lo pueden ver ahí que puse punto de vista. Igual lo van a tener en el trabajo que les voy a mandar. Bueno, este punto de vista, entonces, desde aquí ya tenemos una línea horizontal. Vamos a trazar una línea vertical. O sea que el punto de vista siempre está ubicado y las dos líneas que salen hacia ambos lados van a formar desde el vértice, que es el punto de vista, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, hacia arriba vamos a hacer una línea vertical, que supuestamente en realidad yo lo tendría que hacer con una escuadra. En este caso no tengo una escuadra buena, pero bueno, con esta me sirve más o menos apoyar ahí el cateto menor para poder hacer la línea vertical, que no me salga. Entonces ahí se supone que ya tenemos 90 grados, ¿no? En este ángulo, ¿sí? ¿De qué forma puedo hacer que se ilumine mejor? Ahí va mejor. Bueno, entonces, los 90 grados tenemos ahí, tenemos las dos líneas. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la planta. ¿Cómo veo yo la planta desde este punto de vista? Entonces la planta yo la voy a ver, o sea, voy a ver una esquina,
¿sí? Que va a quedar enfrente del punto de vista. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar la planta acá adentro a una distancia más o menos, no que quede muy arriba, más o menos que quede acá, ¿no? Dentro de esta altura que me quedó también este dibujo de acá al costado. Yo todo esto les digo para poder ubicar mejor la lámina, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a ubicar la planta. La planta tiene que estar también con los lados paralelos a estas dos líneas que hicimos, ¿sí? O sea, tiene que estar exactamente en ángulo recto así y paralelo a esta línea y a esta línea. Entonces lo que voy a hacer es ubicar esta, que también, o sea, lo que puedo hacer es siempre apoyar la escuadra y dibujar. La planta dijimos que tenía 8 por 5, ¿sí? Entonces, bueno, acá voy a hacer la línea vertical, que va a ser la de 5. Voy a hacer por acá arriba. Ahí. Me quedó medio torcida, pero bueno. Y acá voy a hacer la de 8. Entonces, también. Siempre me ayudo con la escuadra, si algo que me da la posibilidad de hacer el ángulo recto, ¿sí? Sin tener que buscar el transportador ni nada de eso, ni estar calculando con la regla. Yo uso la regla porque no tengo una escuadra buena. Tengo esa escuadra que ya está muy... Pero bueno, como ya hice el primer ángulo, ahora es más fácil hacer los otros. No sé si ahí pueden ver, ¿sí? Bueno, ahí. Bueno, esta sería la planta nuevamente. Voy a poner planta para que... ¿Sí? Y bueno, y acá, entonces, este punto que va a ser el que va a apoyar contra el plano del cuadro. Ven, acá tengo el ejemplo de la lámina. El plano del cuadro es una línea que pasa así en diagonal, que sería como la pantalla a través de la cual se ve la perspectiva. Y acá está el punto de vista. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le hago un ángulo así, o sea, no lo hago ni muy estirado hacia un lado, o sea, lo voy a hacer más o menos, ¿sí? Acá voy a tener un ángulo más o menos de 40 grados, puedo tener de los dos lados 45 grados, o puedo tener 40 y 60, y 40 y 50, ¿sí? O sea, acuérdense que si yo hago acá una diagonal, los dos ángulos estos van a sumar 90, porque acá yo ya tengo 90 grados, o sea que en total son 180, ¿sí? Pero bueno, más o menos yo lo hago así, digo, bueno, la línea del punto de vista va a llegar por ahí, o sea que está bien. Y hago la línea diagonal, entonces, ahí. Bueno, este punto, el que apoya sobre el plano del cuadro, esto es el plano del cuadro, ¿sí? Este punto va a ser el punto A, que está apoyado, que es muy importante. Y estos dos puntos que se generan con esta diagonal va a ser F, que es punto de fuga F, y este va a ser F', ¿sí? O sea que son los dos puntos de fuga que se generan en cada extremo, ¿sí? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es trazar las líneas, las visuales, desde cada uno de los vértices de la planta, del rectángulo hacia el punto de vista, o sea, las visuales. Este es el punto A, B, le voy a poner C y D, siempre con mayúscula, y desde ahí voy a trazar las visuales hacia el punto de vista. Ahí va una, de C, y acá de D, ahí está. Y después la otra línea que puedo trazar es la línea que va al punto principal, o sea, el rayo óptico principal. Que eso lo tengo que hacer también con una escuadra, apoyando sobre el plano del cuadro, sobre esta línea diagonal, en el lugar donde vaya directo hacia el punto de vista.
O sea que es una perpendicular del plano del cuadro que va hacia el punto de vista, o sea, este. Ahí, entonces, este punto que está acá se llama PP, ¿sí? Punto principal. Y esta línea se llama ROP, o rayo óptico principal, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo este dibujo realizado, lo que tengo que hacer es, desde las visuales que yo fui trazando, desde los puntos hacia el punto de vista, donde se corta con el plano del cuadro, que es la diagonal, o sea, acá este puntito de acá y este puntito de acá, les voy a poner el nombre, el mismo nombre que tienen acá, o sea, en este caso es D, pero D minúscula va a ser acá. Esta va a ser D minúscula, este va a ser C minúscula y este va a ser B minúscula. ¿Mm? Entonces, ya teniendo todo esto trazado y nombrado, ¿sí? Sí, es muy importante que pongan todos los nombres siempre, ¿sí? Porque eso los guía también para después seguir. Vamos a hacer la perspectiva, que va a ir acá arriba. Bueno, la perspectiva ya sabemos que va a tener la línea de tierra y la línea de horizonte con una distancia de 7 centímetros entre sí. Entonces, lo primero que vamos a dibujar son esas dos líneas, ¿sí? Entonces, dejando un poquito de espacio acá, y vemos qué espacio que nos quedó acá, más o menos lo ubican, ¿sí? Vamos a hacer, entonces, una línea. Yo la hago así entera, y 7 centímetros para arriba hago la otra línea, que es la línea de horizonte. Y me tiene que quedar espacio arriba porque ya dijimos que la altura es de 8 centímetros. O sea que 1 centímetro más por lo menos tenemos que tener. O 2 centímetros más. A ustedes les va a sobrar el espacio seguramente. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos las dos líneas. Esta entonces es la línea de horizonte. Esta es la línea de tierra. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los dos puntos de fuga. Los dos puntos de fuga son F y F'. F y F', lo que yo hago ahora es medir la distancia que hay de una a la otra. La mido y la traslado acá arriba. ¿Sí? A ver yo si puedo ahí. Sería unos 24 para mí. ¿Sí? Entonces acá más o menos lo ubico. Puede ser más por un lado, más por el otro, porque total me va a sobrar espacio. Ubico un punto y el otro que está por ahí. Acá van a estar entonces F y F', ¿sí? Y de cada uno de los dos puntos voy a trazar unas líneas de puntos hacia abajo, hacia la línea de tierra, para saber dónde van a estar ubicados abajo también estos dos puntos, o sea, como el reflejo de ellos. Que esto también, en realidad, para que salgan bien vertical, lo tendría que hacer con escuadra, ¿sí? Sería lo ideal, para que me salgan bien las líneas como corresponde en forma vertical. Ahí una. Y acá la otra, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ubicar el punto A. El punto A, que es este, que yo les decía que es muy importante porque es el que está apoyado en el plano del cuadro. Y es el que no cambió, o sea que no es que trazamos las visuales y se convirtió en una letra minúscula. Quedó con letra mayúscula porque es el que está apoyado sobre el plano del cuadro y es el que acá nos va a dar la pauta de la altura. ¿Sí? A partir de ahí, por eso es el primero que se dibuja, a partir de ahí se dibujan todas las demás líneas de fuga. O sea que vamos a trazar la arista A, ¿sí? Entonces la arista A va a estar, me voy a tomar desde F la distancia hasta A para poder ubicarla acá, arriba.
Bueno, entonces, acá abajo la voy a ubicar en la línea de tierra, por eso trazamos el reflejo de F y de F', ¿sí? Desde F abajo mido y digo, bueno, más o menos ahí va a ser A. Acá va a estar A. Y de acá hacia arriba trazo una vertical que va a medir 8 centímetros, o sea, va a tener la medida de la altura total, porque es la que está en verdadera magnitud, sería. Entonces trazo una línea y ahora después lo voy a medir. Entonces esta tiene que medir 8 centímetros. ¿Sí? Bueno, a partir entonces de esta primera línea, que es la arista A, voy a trazar todas las líneas de fuga hacia los dos puntos de fuga. Desde cada extremo de la arista, desde arriba y desde abajo, 2 líneas para acá y 2 líneas para allá. Ahí va. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ubicar el punto B, pero B minúscula, ¿sí? Este punto B minúscula. ¿Dónde está en el plano del cuadro? Bueno, voy a medir desde F qué distancia tengo hasta B, ¿sí? Y ahí lo traslado a la línea de tierra de la perspectiva. Más o menos va a ser ahí. Acá va a estar B, B minúscula, ¿sí? B minúscula. Bueno, desde B minúscula trazo una línea vertical, ¿sí? Que también siempre trato de hacerlo con la escuadra, apoyando. Hasta la línea de arriba que hice la línea de fuga, ¿sí? Acá abajo tendría que ser por ahí en línea de puntos, ¿sí? Y ven, acá yo ya tengo la arista B. En este caso es la arista B, o sea que esta en realidad es B, acá ya es B mayúscula sería, ¿no? Bueno, desde acá yo ya tengo las líneas de fuga hacia F, tengo que trazar las líneas de fuga hacia F'. Entonces voy a trazarlas, entonces desde acá y desde acá. Si pueden ver ahí, ahora acerco un poquito más, desde acá y desde acá. Trazo hacia F', porque ya hacia F las tengo. Y voy a trazarla con línea de puntos, porque ya es una parte interna de este cuerpo geométrico. Ahí y abajo. ¿Ven? Bueno, ahora voy a ubicar el punto D, este que está acá, ¿sí? O sea, de la arista D. El D minúscula, este que está acá. Lo traslado para acá. Entonces tomo la medida, en este caso yo voy a tomar desde A, que me queda más cerca, desde A, sobre el plano del cuadro, tomo la distancia y lo traslado acá. Bueno, va a estar ahí el punto D minúscula, ¿sí? Entonces ahí hago lo mismo que con B. Una línea vertical. Bueno, necesito en realidad la escuadra. ¿Sí? Dijimos que acá abajo vamos a hacerlo con línea de puntos. Ahí. Y ya tengo la parte que se ve de la perspectiva que estoy haciendo, ¿sí? Esto es lo que yo veo.
Lo otro que estoy haciendo con línea de puntos es lo que no veo del cuerpo geométrico. Yo voy a ver dos caras nada más de este cuerpo geométrico. No veo la parte de arriba, porque es más alto que la línea de horizonte, o sea que mi vista, y la parte de abajo está adentro, ¿no? Entonces por eso lo hago todo con líneas de puntos. Desde este vértice de la arista D y desde este vértice de arriba voy a trazar las líneas hacia el punto de fuga F. Todo con línea de puntos, como les decía, porque es todo interno esto. Ay, se me mueve. Bueno, para ustedes va a ser más fácil porque están sentados en la mesa, con lápiz. Yo con esta fibra es bastante, se complica más, ¿no? El tema de las líneas. Y más en un dibujo que lo estoy, para este tipo de fibra es medio chico. Bueno, ahí va. Bueno, acá, yo tengo un problema que es, bueno, acá veo dónde se cruzan estas dos líneas, que se va a generar ahí la arista C, que en realidad, bueno, yo lo que puedo hacer es buscar, medir desde A, ¿sí? Mido desde A C minúscula, qué distancia hay, y la traslado acá para ver si me coincide, porque en realidad yo ya lo tengo ahí generado por el cruce, ¿sí? Este sería C minúscula. Entonces ahí, si yo trazo una vertical, se supone que tiene que pasar ahí justo por donde se cruza. Bueno, voy a hacerlo así directamente, ¿sí? Esa sería la arista C, que es la que no se ve, la que queda por detrás, ¿sí? Que la puedo también dibujar hacia abajo, ¿sí? Bueno, esta entonces es la perspectiva. ¿Sí? Y así es como quedaría el dibujo, ¿sí? Espero que de esta forma les sea más fácil entenderlo y que, bueno, con esto y con la imagen de la foto de la lámina y todo, puedan dibujarlo en sus casas, ¿sí? Y bueno, entonces este es el trabajo práctico número 10, la lámina número 10. Y bueno, quedaría la número 11, que sería aplicar este tipo de perspectiva en un dibujo. ¿Sí? Que yo les voy a mandar algunos ejemplos, que puede ser un dibujo así de dos calles de una esquina o de cualquier otra cosa que tenga algún mueble, puede ser un mueble visto desde una esquina, ¿sí? Pero bueno, la idea sería aplicarlo. Bueno, les mando un beso a todos y bueno, nos vemos. Vamos a ver entonces si está todo bien, si nos podemos encontrar en algún meet para antes de terminar la cursada aclarar algunas dudas. Bueno, chao.